Hola, bienvenidos a mi canal Suniter Blogspot. Esto es el Suniter Booktube que van a poder encontrar en Facebook con ese nombre. Ahí les voy a dejar colgados todos los videos que vaya haciendo. Este es el de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. Y vamos a continuar con el capítulo 12 de la parte 7. ¿Cierto? No, de la parte 6. Capítulo 12. Estaba de pie ante un caballete en el que había un cuadro a medio hacer. En un sillón detrás de ella estaba sentado un hombre mayor que observaba cada uno de los trazos de su pincel. El hombre miró el reloj. «Creo que deberíamos ir», dijo. Dejó la paleta y fue al cuarto de baño a lavarse. El anciano se levantó del sillón y se inclinó para coger el bastón que estaba apoyado en la mesa. La puerta del atelier conducía directamente al parque. Oscurecía. Enfrente, a 20 metros de distancia, había una casa blanca de madera con las ventanas de planta baja e iluminadas. Aquellas dos ventanas iluminando el ocaso emocionaron a Sabina. Se ha pasado la vida diciendo que su enemigo es el kitsch, pero no lo lleva dentro de sí misma. Su kitsch es la imagen de un hogar, tranquilo, dulce, armónico. Donde imperan una madre amable y un padre sabio. Aquella imagen surgió dentro de ella al morir sus padres. Cuanto menos se parecía la vida a aquel dulce sueño, más sensible era a su encanto, y varias veces le saltaron las lágrimas al ver en la televisión una historia sentimental en la que una hija desagradecida abrazaba a un padre abandonado y en el ocaso del día brillaban las ventanas de la casa de la feliz familia. Conoció al anciano en Nueva York. Era rico y le gustaba la pintura. Vivían él y su mujer solos en una villa en el campo. Frente a la villa, en sus terrenos, había un viejo granero. Él lo arregló como atelier para Sabina. La invitó a pintar allí y se pasaba los días observando los movimientos de su pincel. Ahora mismo están cenando los tres. La vieja señora le llama a Sabina «mi niña», pero todo parece indicar que la realidad es exactamente al revés. Sabina hace aquí el papel de mamá, con dos hijos que dependen de ella, la admiran y estarían dispuestos a obedecerla si quisiera darles órdenes. Encontró entonces en el umbral de la vejez a sus ancianos padres, a quienes cuando niña se les había escapado de la mano. Encontró por fin a los hijos que ella misma nunca tuvo. Sabía bien que aquello era una ilusión. Su estancia junto a los ancianos no es más que una breve parada. El viejo señor está gravemente enfermo y su mujer, cuando se quede sin él, irá a vivir con su hijo a Canadá. El camino de traiciones de Sabina continuará y en medio de la insoportable levedad del ser se oirá de vez en cuando desde las profundidades de su alma una canción sentimental acerca de dos ventanas iluminadas tras las cuales vive una familia feliz. Esa canción le emociona, pero Sabina no se toma su emoción en serio. Sabe muy bien que esa canción es una hermosa mentira. En el momento en que el kitsch es reconocido como mentira, se encuentra en un contexto de no kitsch. Pierde su autoritario poder y se vuelve enternecedor, como cualquiera otra debilidad humana. Porque ninguno de nosotros es un superhombre como para poder escapar por completo al kitsch. Por más que lo despreciemos, el kitsch forma parte del sino del hombre. Capítulo 13. La fuente del kitsch es el acuerdo categórico con el ser. Pero ¿cuál es la base del ser? ¿Dios? ¿El hombre? ¿La lucha? ¿El amor? ¿El hombre? ¿La mujer? Las opiniones sobre este tema son diversas y por eso hay también diversos tipos de kitsch: católico, protestante, judío, comunista, fascista, democrático, feminista, europeo, americano, nacional, internacional. Desde la época de la Revolución Francesa, la mitad de Europa se denomina izquierda, mientras la otra mitad se llama derecha. Es casi imposible definir la una o la otra a partir de algún tipo de principios teóricos en los que se apoyen.
Eso no es nada extraño. Los movimientos políticos no se basan en posiciones racionales, sino en intuiciones, imágenes, palabras, arquetipos, que en conjunto forman tal o cual kitsch político. La idea de la gran marcha por la que se deja embriagar Franz es el kitsch político que une a las personas de izquierdas de todas las épocas y corrientes. La gran marcha es ese hermoso camino hacia adelante, el camino hacia la fraternidad, la igualdad, la justicia, la felicidad y aún más allá a través de todos los obstáculos, porque ha de haber obstáculos, si la marcha debe ser una gran marcha. Dictadura del proletariado o democracia. Rechazo a la sociedad de consumo o incremento de la producción. Guillotina o supresión de la pena de muerte. Eso no tiene la menor importancia. Lo que hace del hombre de izquierdas un hombre de izquierdas no es tal o cual teoría, sino su capacidad de convertir cualquier teoría en parte del kitsch llamado gran marcha hacia adelante. Capítulo 14. Por supuesto, Franz no es una persona para la cual el kitsch sea esencial. La idea de la gran marcha juega en su vida aproximadamente el mismo papel que desempeña en la vida de Sabina la canción sentimental sobre las dos ventanas iluminadas. ¿A qué partido político votará Franz? Me temo que no vota ninguno y que el día de las elecciones prefiere irse de excursión a la montaña. Pero eso no significa que la gran marcha haya dejado de emocionarlo. Es hermoso soñar que somos parte de una masa que marcha a través de los siglos y Franz no olvidó nunca ese hermoso sueño. Un día le llamaron por teléfono unos amigos desde París. Dicen que están organizando una marcha a Camboya y lo invitan a que se sume a ellos. Camboya había pasado ya en aquella época por la guerra civil, por los bombardeos norteamericanos, por la devastación producida por los comunistas locales que habían reducido en una quinta parte a la población y finalmente había sido ocupada por el vecino Vietnam, que a su vez ya no era en aquella época más que un instrumento de Rusia. En Camboya había hambruna y la gente moría sin atención médica. La Organización Internacional de Médicos había pedido ya muchas veces autorización para entrar en el país, pero los vietnamitas se negaban. Por eso los grandes intelectuales de Occidente debían marchar a pie hasta la frontera de Camboya y forzar así, con este gran espectáculo representado ante los ojos de todo el mundo, la entrada de los médicos al país ocupado. El amigo que llamó por teléfono a Franz era uno de aquellos con quienes había ido a las manifestaciones por las calles de París. Al principio le entusiasmó la invitación, pero después dirigió la vista hacia el estudiante de las grandes gafas. Estaba sentada frente a él, y sus ojos, tras los gruesos cristales, parecían aún mayores. Franz tenía la sensación de que aquellos ojos le rogaban que no fuera a ninguna parte, así que se disculpó. Pero en cuanto colgó el auricular, lo lamentó. Había satisfecho en efecto a su amante terrenal, pero descuidaba el amor celestial. ¿No era Camboya una variante de la patria de Sabina? Un país ocupado por el ejército de un país comunista vecino. Un país sobre el que cayó el puño de Rusia. Franz imagina de pronto que su casi olvidado amigo le ha llamado siguiendo unas instrucciones secretas de ella. Los seres celestiales todo lo ven y todo lo saben. Si participara en aquella marcha, Sabina lo vería y estaría orgullosa de él. Comprendería que le ha sido fiel. ¿Te enfadarías mucho si fuese? Le preguntó a su chica de las gafas, que no quiere estar ni un solo día sin él, pero es incapaz de negarle nada. Unos días más tarde estaba en un gran avión en el aeropuerto de París. Había 20 médicos, acompañados por unos 50 intelectuales, profesores, escritores, parlamentarios, cantantes, actores y alcaldes, y todos ellos acompañados por 400 periodistas y fotógrafos. Capítulo 15. El avión aterrizó en Bangkok. 470 médicos, intelectuales y periodistas se dirigieron a la sala principal de un hotel internacional donde los esperaban
otros médicos, actores, cantantes y filósofos, y con ellos varios cientos de periodistas con su bloc de notas, magnetófonos, aparatos fotográficos y cámaras de cine. La sala estaba presidida por un podio, encima del cual había una mesa alargada y tras la mesa unos 20 norteamericanos que habían empezado ya a dirigir la reunión. Los intelectuales franceses con los que Franz entró en la sala se sentían desplazados y humillados. La marcha a Camboya era idea suya y de repente están allí los norteamericanos, que con maravillosa naturalidad se han hecho con la dirección y, por si fuera poco, se ponen a hablar en inglés sin siquiera ocurrírseles pensar que puede haber franceses o daneses que no les entiendan. Claro que los daneses olvidaron hace tiempo que antaño fueron una nación, de modo que los únicos europeos capaces de protestar eran los franceses. Aquella era una cuestión de principios, de modo que se negaron a protestar en inglés, dirigiéndose a los norteamericanos que estaban en el podio en su lengua materna. Los norteamericanos reaccionaron con sonrisas de aceptación y simpatía, porque no entendían ni una palabra. Al fin, los franceses no tuvieron más remedio que formular sus objeciones en inglés. ¿Por qué se habla en esta reunión solo en inglés si también hay franceses? Los norteamericanos se asombraron mucho por tan extraña objeción, pero no dejaron de sonreír y estuvieron de acuerdo en que todos los discursos se tradujeran. Se tardó mucho en encontrar a un traductor para que la reunión pudiera continuar. A partir de ese momento, cada frase había que decirla en inglés y francés, de modo que la reunión duraba el doble y en realidad más del doble porque todos los franceses hablaban en inglés. Interrumpían al traductor y discutían con él por cada palabra. El momento cumbre de la reunión fue cuando subió al podio una famosa actriz norteamericana. Su aparición provocó la entrada en la sala de más fotógrafos y cámaras y cada una de las sílabas que pronunciaba iba seguida por el disparo de algún aparato. La actriz hablaba de los niños que sufrían, de la barbarie de la dictadura comunista, del derecho de los hombres a la seguridad, del peligro que corrían los valores tradicionales de la sociedad civilizada, de la irrenunciable libertad del individuo y del presidente Carter, que estaba apenado por lo que sucedía en Camboya. La última frase la dijo llorando. En ese momento se levantó un joven médico francés con un bigote pelirrojo y empezó a gritar: «Hemos venido a curar a la gente que se está muriendo. No hemos venido a homenajear al presidente Carter. Esto no es un circo norteamericano. No hemos venido a protestar contra el comunismo, sino a curar a los enfermos». Otros franceses se sumaron al médico con bigote. El traductor se asustó y no se atrevía a traducir lo que decían. Los 20 norteamericanos del podio volvieron a mirarlos con sonrisas llenas de simpatía y muchos de ellos hacían gestos de aprobación con la cabeza. Uno de ellos levantó incluso el puño porque sabía que eso es lo que hacen los europeos en el momento de euforia colectiva. Capítulo 16. ¿Cómo es posible que los intelectuales de izquierdas, entre los cuales se contaba precisamente el médico del bigote pelirrojo, estén dispuestos a participar en una marcha contraria a los intereses de un país comunista, a pesar de que el comunismo siempre hubiera formado parte de la izquierda? Cuando los crímenes del país llamado Unión Soviética se hicieron demasiado escandalosos, las personas de izquierda se encontraron con dos posibilidades: escupir sobre lo que hasta entonces había sido su vida, o, con mayores o menores titubeos, incluir a la Unión Soviética entre los obstáculos de la Gran Marcha y seguir andando. Como ya dije, lo que hace que la izquierda sea la izquierda es el kitsch de la Gran Marcha. La identidad del kitsch no viene dada por una estrategia política, sino por imágenes, metáforas, por un vocabulario. Por eso es posible transgredir la costumbre y participar en una marcha en contra de los intereses de un país comunista. Pero no se puede reemplazar una palabra por otras. Es posible amenazar con los puños al ejército vietnamita, pero no es posible gritarle «abajo el comunismo», porque «abajo el comunismo» es la consigna de los enemigos de la Gran Marcha, y quien no desee perder su identidad debe permanecer fiel a la pureza de su propio kitsch. Digo esto solamente para explicar el malentendido entre el médico francés y la actriz norteamericana, que en su egocentrismo pensaba que había sido víctima de la envidia o la misoginia.
En realidad lo que el francés había manifestado era un fino sentido estético. Palabras como el presidente Carter, nuestros valores tradicionales, la barbarie comunista, formaban parte del vocabulario del kitsch norteamericano y no tenían nada que hacer en el kitsch de la Gran Marcha. Bueno, si les parece vamos a dejar ahí. La próxima continuamos con el capítulo 17. Muchas gracias por ver, por compartir, por poner me gusta, por suscribirse. Nos vemos en el próximo video.